Finalizamos el miércoles, si Dios lo permite. Se está trabajando para que iniciemos con Excel avanzado. Va a haber una temática muy diferente. Entonces, ahí está Jason. Vamos a trabajar nosotros dos. Los demás me han escrito que le ha sido difícil entrar hoy. Algunos van a ingresar más tarde. Y así sucesivamente. Entonces, bien. Microsoft Excel. Déjenme hacer la presentación. Ok. Esta es la herramienta de Excel. Imagino que todos ustedes tienen una instalada en la computadora, ¿verdad que sí? Esta versión que estoy utilizando es la versión 2019. Existen diferentes versiones. Tenemos la versión 2003, 2007, 2010. Tenemos la versión 2013, 2016, 2019. Y tenemos el Microsoft Office 365. Permítame un momento, por favor. Continuamos. Microsoft Excel es una herramienta que pertenece al Office, que está diseñada exclusivamente para funciones y operaciones matemáticas. Entre ellas está lo que es inventario, lo que son nóminas, tenemos lo que son informes financieros, tenemos también lo que es inventarios, etcétera. Todo lo que tiene que ver con lo que es finanzas, números, etcétera, involucra Excel. Ahora bien, estando dentro de Excel, pueden ver mi presentación. Sí, maestro. Bien. Dentro de Excel, nosotros vamos a ver unos elementos parecidos a unos elementos que vienen en la ventana de Word. Cintas de opciones, barra de título, minimizar, restaurar, cerrar, barra de desplazamiento, entre otros. Pero uno de los elementos más importantes se llama la hoja de cálculo, que es este cuadro que se ve de forma cuadriculada. Vamos a cambiar la presentación. Que se ve de forma cuadriculada, parecida a las hojas de física, para hacer las actividades de física. No sé si ustedes llegaron a utilizarlas. Entonces, estas hojas o esta hoja de cálculo está dividido en tres partes. Estas partes son filas, columnas y celdas. Voy a repetir. Filas se representan por números. Columnas se representan con las letras del abecedario y tenemos las celdas. Una celda es una intersección entre una fila y una columna. Cada hoja de cálculo, digo cada hoja de cálculo porque un libro de Excel, esto es un libro de Excel, puede contener varias hojas de cálculo. Para agregar una hoja de cálculo solamente le damos al signo de más y ahí vamos agregando nuestras hojas de cálculo. Cada hoja de cálculo contiene cientos y miles de celdas. Cada una de estas celdas tiene su nombre y usted puede definir el nombre que lleve esa celda. ¿Cómo podemos hacer ese proceso? Sencillo. Seleccionamos la celda, por ejemplo, esta celda.
¿Cómo yo identifico el nombre de esa celda? Primero determino la letra de la columna a la que pertenece, que en este caso es D. Y luego lo acompaño con el número de la fila, que en este caso es 6. Entonces, esa celda se llama D6. Si selecciono la celda, puedo venir aquí al cuadro de nombre y también me da el nombre de la celda, que en este caso es E8, correspondiente a esta celda, porque está en la columna E y en la fila 8. Bien, y así sucesivamente. Entonces, en la plataforma hay varias prácticas. Vamos a verlo una por una. Y en esas 4 prácticas es que vamos a desarrollar lo que es el programa de Excel. Vamos a descargar el primero. Tenemos esta. Aquí habla de lo que son las operaciones en Excel. Las operaciones matemáticas son un conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para obtener un resultado. Por ejemplo, yo descargué la primera práctica. Bien, voy a agregar una hoja. Voy a aumentar aquí el zoom. Tenemos aquí 20 y tenemos 30. Esto es una suma. 20 más 30 es igual a 50. Eso es una operación matemática. 20 más 30 igual a 50. O 30 menos 20 igual a 10. Esa es otra operación matemática. Un conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para obtener un resultado. Ahora bien, dentro del procedimiento hay un elemento muy importante que es que define qué operación se va a llevar, y ese elemento se llaman operadores. Los operadores son signos matemáticos que definen el procedimiento de una operación. Permítame un momento. Estoy aquí. Esos signos pueden ser suma, resta, división, multiplicación, entre otros. La multiplicación en Excel se representa por asterisco. Bien, entendiendo esa parte, entonces vamos a dirigirnos a la primera práctica. Y la pregunta es, ¿cómo se realizan esas prácticas? Tenemos aquí esta operación. Nos dicen cantidad de, tenemos artículos, precio, cantidad, artículos, los precios o el precio de cada artículo y las cantidades vendidas de cada artículo. Y aquí me dice un total vendidas. ¿Qué operación se hace aquí? Suma, resta, división, multiplicación. Vamos a ver. Multiplicación. Una multiplicación, correcto. Eso es una operación. Entonces, ¿cómo yo realizo una multiplicación en Excel? Se realiza de la siguiente forma. Primero yo selecciono la celda donde quiero que me arroje el resultado. ¿Por qué? Porque a pesar de que la multiplicación son con estos dos elementos, voy a multiplicar el precio por la cantidad vendida. Si yo quiero, puedo definir que en cualquiera de estas celdas me arroje el resultado. Pero en este caso lo voy a hacer aquí porque aquí me pide total de vendidas. Selecciono la celda. Luego coloco el signo de igual. Es por obligación colocar el signo de igual al realizar una función o una operación en Excel. Seleccionamos el primer valor, que en este caso es este. Hay un detalle muy importante en la multiplicación y en la suma, que el orden de los factores no altera el producto. Yo puedo multiplicar el precio por la cantidad vendida o viceversa y me va a dar el mismo resultado. Eso aplica solamente en la suma y en la multiplicación. Selecciono el primer valor, luego coloco el operador, que es el signo de multiplicación. Selecciono el segundo valor y le doy a Enter.
¿Ya? Hago de esa forma la multiplicación. Ya realicé la multiplicación en Excel. Y un detalle muy importante, se entiende de que debemos de hacer ese procedimiento en cada uno de estos elementos o de estos artículos que nos piden acá. Si en vez de ser 10 fueran 300 fuera entonces un proceso algo tedioso, porque va a tener que hacerlo uno por uno, ¿verdad que sí? Entonces, para evitar eso, utilizamos una herramienta llamada autorrelleno. El autorrelleno lo que hace es que el procedimiento que hice aquí me lo replique en cada una de estas casillas. ¿Cómo yo hago esto? Sencillo. Yo selecciono la celda donde realicé la operación. Si nos fijamos acá, hay un punto, no sé si lo pueden apreciar, como un puntico o un cuadrado. No sé si lo pueden ver acá. ¿Pueden ver? Sí, maestro. Ok. Ponemos el puntero en ese punto. Ponemos el puntero ahí en ese cuadrado. Doble clic izquierdo y automáticamente me replica el procedimiento que hago aquí en las demás celdas. Y así evitamos hacerlo uno por uno. ¿Preguntas? Maestro, una preguntita con una de las prácticas que es sacar el promedio. ¿Usted nos explicaría eso más adelante? Sí, estoy con la práctica número 1. Ok. Concerniente a esto, ¿hay alguna pregunta? No, todo bien. De mi parte no tampoco. Ok. Entonces, en la práctica número 2 tenemos el mismo proceso. Es como una empresa que paga a sus empleados por hora, la cantidad de horas que trabajen. Por ejemplo, tenemos a Luis, que trabajó 300 horas, y a Luis le pagan la hora a 125 pesos. Entonces, aquí me pregunta cuánto va a cobrar Luis. Se hace el mismo proceso, una multiplicación. Selecciono mi celda, signo de igual, primer valor por el segundo, enter. Y listo. Esta es la misma práctica que tienen colgada. Práctica 3. Aquí nos va a pedir sacar el por ciento. Entonces, operaciones con porcentaje. De un momento. Estoy aquí. ¿Cómo yo realizo este procedimiento? ¿Cómo yo le saco el por ciento a este valor? Se hace de la siguiente forma. Aquí me dice que a 600 les traiga el 10%, el 13% y el 8%. Vamos a hacerlo. Como es una operación, debo de seleccionar mi celda e iniciar con el signo de igual. Selecciono el valor al que le voy a extraer el porcentaje y lo multiplico, si aquí me dice 10%, por 10%. Enter. ¿Ya? El 10% de 600 es 60. Utilizo el autorrelleno y listo. Aquí hacemos lo mismo, signo de igual, valor por 13%. Autorrelleno. Signo de igual, el valor por 8%.
enter. Y de esa forma es que yo les traigo el porcentaje o el porciento a un valor en Excel. Hay varias formas de hacerlo, esa no es la única, pero esa es una de las más comunes. ¿Preguntas? De mi parte no, maestro. De mi parte tampoco. Entonces vamos a continuar. Aquí aumenta lo que son las operaciones con porcentaje. ¿Por qué? Porque aquí no me está pidiendo extraer un por ciento. Aquí me pide sumar ese por ciento. ¿A qué me refiero? Aquí lo que me está pidiendo es que a 600 les traiga el 25%, ¿verdad que sí? Y ese valor se le sume a 600, por eso se llama suma, por eso dice suma. Entonces, ahí hay que realizar dos operaciones en una. Dos operaciones en una. ¿Cómo hacemos este proceso? Lo hacemos de la siguiente forma. Como toda operación en Excel, signo de igual, valor. Y como aquí me pide una suma, pongo el signo de más. Hasta ahí está todo bien. Abro el paréntesis. Selecciono el valor y lo multiplico. En este caso, en vez de yo escribir 25%, yo voy a seleccionar esta celda que contiene ese porcentaje. Más adelante le voy a explicar por qué. Selecciono la celda donde tiene el 25%, cierro el paréntesis, enter. En total hace 750, es decir, el 25% de 600 es 150, más el mismo valor hace 750. ¿Por qué yo seleccioné esta celda? En vez de escribir manualmente, como le enseñé aquí, en vez de escribir manualmente el 25%. ¿Y por qué aquí, en vez de yo seleccionar esta celda, lo hice manualmente? Tiene sus razones. Miren, el autorrelleno lo que hace es que copia la operación que hice, ¿verdad? Pero también me copia el orden de las celdas que fue tomada para realizar la operación. Por ejemplo, si se fijan acá, y con eso hay que tener mucho cuidado, aquí hay diferentes porcentajes. Es decir, que da resultados totalmente distintos. Si yo, en vez de escribir, seleccionar esta celda donde tiene el porcentaje, escribo 25% que estaba pidiendo. Por 25% y aplico el autorrelleno. Entonces, estos valores son incorrectos. ¿Por qué? El único que es correcto es el primero, pero al yo utilizar el autorrelleno que me copió el orden y el procedimiento y me lo aplicó a los demás me dieron un resultado erróneo. ¿Por qué? Porque aquí me dice que vamos a trabajar con 13%, no con 25%, pero si vemos el resultado acá, me lo está trabajando con 25 como está en la primera, igual que las demás. Aquí es 10%, pero si vemos aquí es 25%. ¿Por qué? Porque copió el 25% que se aplicó aquí en la primera operación. Ahora bien, si yo en vez de escribir 25%, yo selecciono esta celda, déjame hacerlo desde cero. Signo de igual, valor, más, abro paréntesis, el mismo valor por esta celda que tiene 25%.
y aplico, miren que dice 1000, 1125, vamos a aplicar, miren que varía. ¿Por qué lo hice así? Porque aparte de que me copia la operación, me copia el orden de las celdas. Fíjense acá que lo que hizo fue que seleccionó esta celda y esta. Ya cuando lo aplica, hace lo mismo, esta celda y esta celda y esta, que son las celdas que está tomando para el procedimiento. Bien, y con eso hay que tener mucho cuidado. Acá yo lo hice manual porque era un solo valor, o sea, un solo porcentaje. No había ningún tipo de inconveniente. Entonces con la resta se hace el mismo procedimiento, signo de igual, el valor, como es una resta, pongo el signo de menos, abro el paréntesis, el mismo valor por 25%. ¿Qué yo estoy diciendo acá? Aquí hay dos operaciones. E8 es el valor, F8 es el porcentaje. Lo que estoy diciendo acá es, extráeme el 25% de 600 y el resultado réstalo al mismo valor. Eso es matemáticas. Preguntas. Miren que aquí es 7,5 porque le sumó. Aquí es 4,50 porque le restó. 600 menos 1 y menos 150 son 450. 600 más 150 son 750. Y así sucesivamente. ¿Preguntas? Sí, maestro, ¿me podría por favor repetir la operación para la resta? La operación para la resta es la misma. Disculpe, es la misma que la suma. Lo que varía es este operador. Aquí es resta y aquí es suma. Perfecto, maestro, gracias. A la orden. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer? De mi parte no, solo esa. Ok. Entonces ya de esta forma se finalizamos con la práctica número 1. Bien. Sí, Entonces vamos a descargar la práctica número 2 y vamos a ver qué nos trae. La práctica número 2 es fácil. Así como usted lo ve en algo extenso, no sé, es sumamente fácil. ¿Qué hacemos aquí? Deme un momento, por favor. Disculpe, estoy aquí nuevamente. Líderes, miren acá. Aprecien esto. Esto es una pequeña nómina. No es tan formal, ya que esto es una práctica, pero esto es una idea de lo que es una nómina. A usted empieza a trabajar en una empresa y le presentan esta nómina. Recuerden que estoy con la práctica número 2. Y le presentan esta nómina. Y le dicen a usted, Helen o Jason, trabájeme esto. Y dice, ¿cómo es? Entonces vamos a interpretar, porque en Excel hay procedimientos que se llevan a cabo bajo un sentido común, es decir, que no hay un estándar que dice que la nómina se hace de esta forma, que el inventario se hace de la otra, no. ¿Por qué? Porque todo se maneja de acuerdo a la necesidad de la empresa. ¿Me di a entender? Por ejemplo, ellos hay una medida para cocinar en cuanto a la sal se refiere. Sin embargo, no es obligatorio que usted le eche esa medida. Usted le puede echar un poco más de sal, si le gusta la comida un poquito más al punto,
o le echan menos sal, o si usted quiere ni le echa sal. O sea, a pesar de que hay como un estándar en cuanto a la cocina, usted lo prepara como usted requiere. Su doctor le dice, bueno, deje de cocinar sin sal, entonces usted va a cocinar sin sal, porque esa es su necesidad. Entonces, eso pasa con Excel. Excel todo se elabora de acuerdo a la necesidad de una empresa. No hay un estándar como las normas ISO, que es algo estándar a nivel internacional en todas las empresas o instituciones. No. A usted le entregan esto y lo primero que usted tiene que ver es estos encabezados. SFS, AFP, ARL, cooperativa. Total de retenciones. Incentivo, bonos, aportes, salario a cobrar. Aquí me dicen el nombre de los empleados y el salario de cada uno de ellos. Este salario es salario bruto. Salario bruto, es decir, un salario como sale, sin los descuentos, sin los aportes, sin nada. Entonces vamos a empezar uno por uno. Aquí me dice que a ese salario yo tengo que sacar aquí el 3.4%. Si no da igual, salario por 3.4%. Enter. Autorrelleno. Y listo. Ya yo terminé la primera fila. La primera columna que voy a trabajar. Venimos aquí. Si no da igual al mismo salario bruto por, ¿cuánto es de la FP? 2.87%. Enter. Autorrelleno. Esos signos de números aparecen porque la cifra es más grande que el tamaño de la celda. Entonces venimos acá al encabezado, aquí, doble clic izquierdo y ella se ajusta al tamaño que requiere. Aseguradora de riesgo laboral. El ARL no lo descuentan. Yo lo puse como práctica, pero el ARL no se lo descuentan al empleado. Bien, el seguro médico, la FPC y la cooperativa, pero el ARL no. Esto es una desinformación, pero lo añadí para incluirlo en la práctica. Si no da igual, salario bruto por 1.15%. Autorrelleno. Completamos acá y listo. La cooperativa al mismo salario, si no da igual, salario por 6.5%. Autorrelleno. Hasta ahí o hasta ahora. ¿Alguna pregunta? No, todo bien de mi parte. ¿Y usted, Helen? De mi parte también, maestro. Ok, perfecto. Entonces seguimos. Total de retenciones. Total de retenciones es la suma de cada descuento que se le va a aplicar o que se le va a debitar del salario. Es como que usted diga, bueno, yo debo 100 pesos en el colmado, 100 pesos en la farmacia, 100 pesos en el colegio y 100 pesos en el salón. Y a usted le dicen, ¿cuánto es el total de sus deudas? Usted va a sumar esas deudas. En total son 400. Entonces, el total de deducciones es la suma de cada descuento que se le va a aplicar al salario. Entonces, ¿cómo hacemos ese proceso? Si no da igual, y sumamos SFS más AFP más ARL más cooperativa, enter. Aplicamos el autorrelleno y listo. ¿Preguntas en esa parte? Por el momento no de mi parte, maestro. Todo claro. Ok, entonces continuamos. Aquí me dice el incentivo. El incentivo es el 2% del salario. Si no, igual
trabajando con porcentaje. Por 2%, enter. Auto relleno. Completamos aquí. Bono 3.86%. Si nos da igual, estamos trabajando todavía con el salario bruto. Por 3.86%. Aquí me dice total de aportes. Total de aportes es la suma de esos valores que se le van a añadir al sueldo. A diferencia de retenciones, aporte es lo que usted le va a sumar, lo que le van a sumar a su salario, como el incentivo y los bonos. Ahorita le dije que esto es intuitivo o con sentido común o con lógica, porque se entiende que los bonos no le van a descontar un bono. Usted dice que vamos a descontarle un incentivo a usted en un trabajo, usted es vendedor y vamos a descontarle un incentivo, o vamos a añadirle la AFP o vamos a añadirle el seguro médico. No, o sea, hay acciones que es para retener sueldo, parte del sueldo o un porcentaje del sueldo, y otros para añadir un porcentaje al sueldo. Entonces me dice total de aportes, que viene siendo la suma de incentivo y bonos. Si no da igual, incentivo más bonos, enter, auto relleno. Ahora, ¿quién me dice qué se hace en salario a cobrar? Vamos a ver. Jason, Helen, ¿qué hacemos en salario a cobrar? Vamos a utilizar el sentido común en esta parte. Sería la suma del total de aportes y el salario bruto. Suma del total de aportes. Y el o restar el salario bruto con las retenciones. ¿Y usted, Jason, qué dice? Jason, ¿me escucha? Bueno, sería el salario bruto. Sería el salario bruto, si no da igual, salario bruto menos total de retenciones más total de aportes. Si me sale el número, vengo acá para ampliarlo un poco, o sencillamente le doy doble clic acá en el encabezado de la columna para que se me amplíe un poco. Entonces, ese es el procedimiento a realizar. Maestro, ¿me puede explicar de nuevo? Mi internet está un poco malo. Les decía que el salario a cobrar es igual a total de a salario bruto, perdón, igual salario bruto menos total de retenciones más total de aportes. Es decir, que la empleada María de Jesús va a cobrar 74,000. Aquí hay un fallo. Aquí hay un fallo. Dame total de aportes. Ok. Fíjense acá que el salario está en 15,685 y va a cobrar el 74. Pero el fallo está aquí en bonos. Porque yo en vez de multiplicarlo por 3.86%, lo multipliqué por 386%. Ahora sí. Aplico el autorrelleno y listo. María va a cobrar 14,420 pesos. Por eso es importante siempre prestar mucha atención con los trabajos que hacemos en Excel,
Porque los errores en Excel se pagan, ¿usted sabe con qué? Con dinero. Preguntas. Todo bien de mi parte. Ok, entonces vamos a ver la siguiente práctica. Denme un momento, por favor. Continuamos. Entonces tenemos aquí la práctica, estamos en la práctica 2 todavía, el ejercicio número 2. Este es más sencillo. Aquí tenemos las ventas correspondientes a cada sucursal. Tenemos Los Minas, Villamella, Las Américas, Luperón, Charles, etc. Y tenemos las ventas correspondientes al mes de enero. Ustedes saben que un mes está compuesto por 4 semanas, generalmente. Aquí tenemos las ventas correspondientes a la semana 1, 2, 3 y 4. Y aquí me pide el total. El total sería signo de igual, semana 1 más 2 más 3 más 4. Enter. Y aquí tenemos, aplicamos el autorrelleno, ampliamos la columna y listo. Aquí ya yo tengo total correspondiente a las ventas de las 4 semanas. Ahora bien, como todo negocio, las ventas están divididas en dos partes, ganancia y capital. Capital es la reinversión de los productos o servicios y la ganancia, como su nombre lo dice, es la ganancia generada o el beneficio generado por las ventas realizadas. No sé si ustedes saben que cuando los artículos que venden en un colmado también es así. Cuando a usted le venden un pan a 5 pesos porque al colmadero le salió a 3 pesos. El colmadero se gana 2 pesos, que se viene siendo su margen de ganancia. Y el capital viene siendo los 3 pesos. Entonces aquí me dice que de este total debo de extraer el 35% que corresponde a la ganancia de ese mes de la sucursal Los Minas. Entonces aquí yo hago una operación con porcentaje. Ahora bien, ¿qué procedimiento yo hago aquí? Vamos a ver. De acuerdo a lo que hemos visto y todo, ¿qué procedimiento yo realizo aquí? Juan Iris. Vamos a darle la parte a Juan Iris. Juan Iris, le escucho. Bien, miren, acá se hace una operación con porcentaje. Helen y Jason. ¿Qué procedimiento podemos hacer acá? Acá ponemos el signo de igual, luego seleccionamos el primer valor que está en la celda debajo de total, ¿Sí? luego ponemos el signo de multiplicar y luego ponemos 35% y le volvemos a dar a Enter. Excelente, muy bien. Aplicamos el autorrelleno y listo. Tenemos ahí la cuenta por pagar. La cuenta por pagar es, aquí es la suma de los gastos mensuales de cada sucursal. Por ejemplo, el pago de local, de teléfono, empleado, etcétera. Se suma y eso es, se genera el total de la cuenta por pagar. La cuenta por pagar se paga con las ganancias, no con el capital.
di a entender. Ganancias, no capital. Entonces, ¿cómo yo hago este proceso? Sencillo. Signo de igual, las ganancias, donde me dice ganancias restantes. O sea, ¿cuánto me queda de la ganancia después que yo hago el pago de las deudas? La ganancia menos cuenta por pagar. Y listo. Aquí me sale el total de ganancias generado por cada sucursal. Preguntas. Preguntas, consultas, inquietudes. De mi parte no, maestro. Un momento, por favor. Entonces, de esta forma nosotros completamos el trabajo o completamos la práctica número 2. Tenemos aquí la número 3. La número 3 es sencilla. Vamos a hacer el ejercicio número 2 primero. Miren, lo que hemos visto hasta ahora ha sido operaciones. Para decirlo de una forma un poco más llana, las operaciones son como procesos paso a paso o manuales que llevamos a cabo para trabajar en un escenario en Excel, ¿verdad que sí? Sin embargo, hay escenarios donde las operaciones no son efectivas. Por ejemplo, si a usted le toca trabajar en una empresa y esa empresa hay que hacer el inventario, un negocio de ventas de artículos, y usted tiene que sumar las ventas generadas en ese mes. Usted va a utilizar la operación, por ejemplo, si no da igual, venta 1 más venta 2 más venta 3 más venta 4. Y eso hace como que se ponga algo tedioso el proceso. ¿Verdad que sí? Entonces, para ese tipo de escenario vamos a utilizar algo llamado funciones. Las funciones son fórmulas predefinidas que vienen en Excel para utilizarse en diferentes escenarios. Por ejemplo, hoy vamos a ver 4 funciones. Vamos a ver la función max, la función min, la función suma y la función promedio. Y vamos a utilizar cada una de esas funciones en diferentes escenarios. Por ejemplo, aquí tenemos un negocio que una persona decide utilizar Excel para plasmar sus ventas diarias. Entonces tenemos aquí días, aquí lo tiene hasta el día 15. Realmente usted sabe que es hasta el día 30. Y tenemos ventas. Yo quiero saber el total de ventas correspondiente a esos 15 días. Si yo fuera a hacer una operación, yo hiciera lo siguiente. Si no da igual, ventas 1 más ventas 2 más ventas 3. Y no es efectivo hacerlo de esa forma. Entonces, para eso vamos a utilizar la función suma. La función suma lo que hace es que nos suma los valores que se encuentran en un conjunto de celdas que seleccionemos. ¿Cómo hacemos ese proceso? Lo hacemos de la siguiente forma. Signo de igual y escribo el nombre de la función, que en este caso es suma. No sé si lo pueden apreciar en un momento para aumentar el zoom.
signo de igual, nombre de la función y abrimos el paréntesis. De este lado, seleccionamos las celdas que tienen los valores que queremos sumar. Fíjense acá, se seleccionó desde la C6, 2 puntos, C20. Cerramos el paréntesis y enter. Ya eso es todo. Voy a repetir. Las funciones operan igual que trabajan igual que las operaciones. Signo de igual, deben de comenzar con signo de igual. Y escribimos el nombre de la función que vamos a utilizar. En este caso utilicé la función suma, que me suma los valores que se encuentran dentro de un conjunto de celdas que seleccione. Abro mi paréntesis, selecciono mi celda, clic izquierdo del mouse y lo arrastro. Cierro el paréntesis, enter. ¿Alguna pregunta? Juan Iris tiene la parte. Sí, buenas noches, profesor. Yo tengo una duda en ese caso, porque yo tenía entendido que era el promedio de las ventas que se requería ahí. Aquí requiere 4 cosas. Aquí requiere el promedio. Perdón. Tienes razón. Ah, ok. Es aquí, total de ventas. Disculpe. Es como usted dice. Es como usted dice, es cierto. Gracias por la corrección. Entonces aquí tengo el total de ventas. Entonces acá me dice, yo quiero saber cuál es las ventas, de esas ventas que acabo de realizar, cuál es la más pequeña, la más bajita. Entonces, para eso vamos a utilizar una función que se llama min, M-I-N, función min. Signo de igual, nombre de la función min, abrimos el paréntesis, volvemos y seleccionamos la celda. Fíjense que lo único que varía es el nombre de la función. Cerramos paréntesis, enter. La venta más baja fue de 1.242 pesos. Ahora yo quiero saber cuál es la venta más alta que tuve y para eso voy a utilizar una función llamada max. M-A-X. El mismo proceso. Signo de igual, función max, abro el paréntesis, vuelvo y selecciono mis celdas, cierro mi paréntesis y enter. ¿Vieron que lo único que cambia es el nombre de la función? Entonces aquí le saco el promedio. El promedio es como un valor que identifique las ventas diarias. Signo de igual, promedio, abro mi paréntesis, selecciono, cierro paréntesis y enter. Y de esa forma ya yo lleno el ejercicio número 1. ¿Alguna pregunta? Claro, maestro. Ok. Todo bien hasta ahora. Entonces, aquí en la práctica, yo hice fue el número 2, en el ejercicio número 1, sencillamente lo que voy a hacer acá es sacar el promedio de estas 4 calificaciones. Signo de igual, promedio, selecciono las 4 calificaciones, cierro el paréntesis y enter. Aplico el autorrelleno y listo. Vamos a elegir este.
Ya yo hice el ejercicio número 3. ¿Preguntas? De mi parte no, maestro, todo claro. Ok. Entonces vamos a continuar. Denme un momento, por favor. Un momento. Entonces vamos a hacer el ejercicio número 4, que es esta. Este es bien sencillo. Lo único que vamos a hacer aquí es a cada una de estas tablas vamos a aplicarle un gráfico. ¿Cómo le aplicamos el gráfico? Lo aplicamos de la siguiente forma. Seleccionamos la tabla, pero antes de iniciar, ¿qué son los gráficos? Miren, los gráficos son como diseños visuales que nos hacen referencia de una información. Por medio de los gráficos podemos ver las tendencias relacionadas a un conjunto de informaciones. Por ejemplo, esta tabla es un conjunto de información. Aquí vemos también una serie de informaciones. Entonces, nosotros queremos graficar como si fueran como las encuestas. No sé si ustedes se acuerdan. Graficar cada una de esas informaciones que de manera visual representa lo que está ahí en la tabla. Entonces, lo que hacemos es que seleccionamos y venimos aquí donde dice pestaña insertar, categoría gráficos, pestaña insertar, está inicio, luego insertar y venimos aquí a categoría gráficos. Y para hacerlo más sencillo venimos donde dice gráficos recomendados. Yo estoy utilizando Excel 2019, puede ser que varíe un poco en su Excel si es una versión inferior. Elegimos aquí donde dice todos los gráficos y vemos cada categoría, cada gráfico por categoría. Cada una de esas opciones que estoy seleccionando es una categoría. Si yo selecciono esta, que dice columnas, vemos aquí que en esa categoría hay varios gráficos representados por columnas. Y yo elijo el que más me convenga o el que más quiera presentar. Tenemos aquí por líneas, tenemos aquí varias, circular, barras, etcétera. Yo voy a elegir columnas. Aquí en cada hoja de cálculo me dice el nombre del gráfico que voy a aplicar. En el primero dice que columnas. Yo voy a elegir cualquiera de estas columnas. Y le doy a aceptar. Y aquí me aparece el gráfico. El gráfico lo podemos personalizar, que es lo más correcto, lo más recomendable. Aquí escribimos donde dice total de gráfico, le damos doble clic izquierdo para que nos permite modificar la información. Y escribimos el nombre, que es total de ventas o ventas 2019. Ventas 2019, enter. O un clic afuera. Clic derecho, relleno, acá dice relleno, elijo la opción que dice sin relleno. Contorno, sin contorno.
para que se me vea un poco más profesional. Amplío el gráfico y listo. Aquí vamos a darle una negrita. En inicio le damos negrita y lo ampliamos un poco. Si seleccionamos el gráfico, vemos aquí donde dice diseño, que nos aparecen diferentes diseños de gráfico, donde nosotros vamos a elegir el que más nos guste o el que vaya acorde a nuestra presentación. Y listo, ya aquí tiene aplicado mi gráfico de columnas. Ok, seguimos aquí de pastel, perdón. Ok, debe de seleccionar una celda del gráfico. Vamos a elegir acá, circular. Circular es el mismo del pastel, bien. Voy a elegir este. Ahí ustedes le dan el formato que ustedes deseen. Es bueno en muchas ocasiones seleccionar todo el cuadro. Solamente deben de hacer un clic y ella automáticamente, pero hay informaciones que deja fuera. Voy a elegir este. Acá voy a escribir partidos políticos. Inicio, negrita. Ampliamos un poco, venimos acá. Diseño. Vamos a elegir este. Vamos a quitar los contornos. Y listo. Sin relleno. Sin contorno. Es este acá, sin contorno. Ok, ahora sí. Y aquí tenemos gráficos de línea. El mismo proceso, insertar. Aquí usted puede seleccionar la categoría. Aquí están de manera individual las categorías. Pero yo a mí me gusta en lo personal elegir gráficos recomendados porque así yo puedo tener una visualización en un solo cuadro de cómo se verán cada gráfico. Voy a elegir este. Este voy a elegir. Y en su defecto este. Esto lo voy a eliminar. Voy a elegir este diseño y sin contorno. El contorno es como esta línea, para que esa línea que vemos acá a mí no me gusta. Clic derecho, sin contorno, porque sin contorno se ve el gráfico más personalizado. Deme un momento, por favor. Permítame un momento.
Estoy aquí nuevamente. Entonces, de esta forma es que nosotros le añadimos gráficos a nuestras tablas para hacer nuestro trabajo de forma más profesional. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Recuerden que finalizamos ya el miércoles. Hola. Buenas. ¿Me escuchan? Juan Iris, Helen, Jason. Sí, maestro, le escucho. Entonces, eso es todo el proceso en cuanto a las prácticas de la clase número 6. Voy a terminar la grabación para colgar el video. Si tienen alguna consulta o pregunta, este es el momento. Sí, maestro, una preguntita. Lo escucho. Con relación a la práctica que le hice la pregunta al principio, si la podría repetir, por favor, del promedio. El promedio. Sí, o simplemente repetirme lo que se debe de hacer. Puede serlo hablado porque yo estoy tomando nota. ¿Usted vio el procedimiento que yo realicé? Sí, Ok, vamos a descargar. Esa es la práctica 3. La 3. Ok, acá. ¿Usted se refiere a esto? Helen. el de las calificaciones, maestro, el siguiente a ese. Es el mismo proceso. Mire, signo de igual y escribimos el nombre de la función que es promedio. Abrimos el paréntesis, seleccionamos las celdas, cerramos el paréntesis, enter. Es sacar el promedio de estas 4 calificaciones. Y listo. Perfecto, maestro, gracias. A la orden. Juan Iris y Jason, ¿tienen alguna pregunta? Todo bien, todo bien. Sí, profesor, yo tengo una duda. Sí, Yo no estaba aún, no había entrado a la clase. De seguro cuando usted lo explicó, no sé si usted lo explicó, es con relación a la práctica 1 de la unidad anterior. Bueno, creo que de la misma, de las 6. Está en un Excel que tiene 4 prácticas. La que yo no estoy segura es, la que necesito que usted me explique, es la hoja número 4. No sé si me voy a entender. Ok, esa es la práctica número 1, ¿verdad? Ajá. Práctica número 1. De la unidad 6. Usted se refiere a este. Exactamente. Ese ya lo había explicado, ya está en la grabación, pero vamos a aprovechar el tiempo para explicarle nuevamente. Okay. Para que usted había entrado tarde, como dijo. Exactamente, sí. El proceso se hace de la siguiente forma. Aquí me pide 2 operaciones en una. Por ejemplo, me dice que a 600 debo de extraer el 25% y ese mismo valor sumarlo a 600. O sea, el 25% de 600 es 1,5, 150. Entonces, esos 150 debe sumarse a 600, como lo dice aquí. Entonces, ¿cómo yo hago ese procedimiento? Ese procedimiento se hace de la siguiente forma. Signo de igual, seleccionamos el valor y como aquí me dice que es sumar, pongo el signo de más. Abro el paréntesis y dentro del paréntesis entonces coloco otra operación. ¿Cuál es la operación? Selecciono el mismo valor
y lo multiplico por 25%. ¿Qué yo estoy diciendo? A este valor extraigan el 25% y el resultado súmenlo con el mismo valor. Le doy a Enter y listo. Aplico el autorrelleno. Aquí se hace de la misma forma, lo único que en vez de sumar el 25% a 600, le voy a restar el 25%. Si no da igual, el valor menos, porque es una resta, menos, abro el paréntesis, selecciono el mismo valor y lo multiplico por 25%. ¿Qué yo estoy haciendo ahí? Yo debo sacar primero el 25% a 600 para luego restar el resultado al mismo 600. Enter. Autorrelleno. ¿Me di a entender? Bien, líderes, eso es todo por el día de hoy. Seguimos en contacto por las redes. Ya cualquier consulta, pregunta, inquietud, me pueden escribir en privado. Bien. Sí, muy bien, claro. Entonces, nada. Fue un placer para mí estar con ustedes. Muchas bendiciones y seguimos en contacto. ¿De acuerdo? Ok, perfecto. De acuerdo, maestro. Hasta luego. Buenas noches y bendiciones. Ok, bye bye.